Un violento enfrentamiento en aguas territoriales de Cuba se saldó con al menos 4 personas muertas y 6 heridas, después de que una embarcación procedente de Estados Unidos fuera interceptada por las fuerzas guardafronteras cubanas. Las autoridades de La Habana difundieron un comunicado oficial confirmando el saldo y las circunstancias del incidente. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, presentó su renuncia al cargo, marcando el final de casi 9 años al frente del Ministerio Público del régimen chavista, en un movimiento que ocurre en pleno debate sobre la reciente ley de amnistía para presos políticos. El presidente Donald Trump exigió al Congreso de Estados Unidos que apruebe un proyecto de ley conocido como Safe America Act, que busca endurecer las normas electorales y reforzar los requisitos para poder registrarse y votar, centrado especialmente en exigir prueba documental de ciudadanía para todos los votantes en elecciones federales. El presidente de Irán expresó el miércoles su optimismo antes del nuevo ciclo de negociaciones con Estados Unidos en Ginebra, después de que Donald Trump acusara a Teherán de desarrollar misiles capaces de alcanzar a Estados Unidos y de continuar con sus ambiciones nucleares. Un violento enfrentamiento en aguas territoriales de Cuba se saldó con al menos 4 personas muertas y 6 heridas, después de que una embarcación procedente de Estados Unidos fuera interceptada por las fuerzas de guardafronteras cubanas. Las autoridades de La Habana difundieron un comunicado oficial confirmando las muertes y las circunstancias del incidente. Según el Ministerio del Interior de Cuba, los hechos ocurrieron en la mañana de este miércoles cuando fue detectada una lancha rápida con matrícula del estado de Florida, navegando dentro de las aguas territoriales cubanas, aproximadamente a una milla náutica del noreste del Canalizo del Pino, en Cayo Falcones, provincia de Villa Clara. Una unidad de las tropas guardafronteras cubanas se aproximó para identificar la embarcación, pero según el relato oficial, desde la lancha infractora se abrió fuego contra los guardias. En el intercambio de disparos resultó herido el comandante de la unidad cubana, mientras que desde la lancha respondieron con fuego contra las autoridades. El comunicado señala que como consecuencia de ese intercambio, 4 de los ocupantes de la lancha resultaron abatidos por las fuerzas cubanas y otras 6 personas a bordo quedaron lesionadas. Todas las personas heridas fueron evacuadas del lugar y recibieron atención médica según las autoridades. Hasta el momento no se han divulgado las identidades ni las nacionalidades de los fallecidos o heridos, ni se ha precisado cuál era el propósito de la embarcación dentro de aguas cubanas. Las autoridades han informado que las investigaciones continúan abiertas para esclarecer por completo los hechos. Desde Estados Unidos, el gobierno ni las autoridades han pronunciado acerca de este conflicto en aguas internacionales. Este enfrentamiento se da en un contexto de relaciones tensas entre Estados Unidos y Cuba que arrastran años de diferencias políticas y diplomáticas. Las tensiones se han acentuado recientemente tras medidas de presión implementadas desde Washington y reducciones en los suministros de petróleo venezolano, que han profundizado los problemas energéticos de la isla. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, presentó su renuncia al cargo, marcando el final de casi 9 años al frente del Ministerio Público del país, en un movimiento que ocurre en pleno debate sobre la reciente ley de amnistía para presos políticos. Saab, quien asumió el cargo en 2017 y era considerado un colaborador cercano del chavismo, envió su carta de renuncia ante la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, y su salida ya fue confirmada por la Secretaría del Parlamento. La decisión se produce menos de 2 meses después de la captura de Nicolás Maduro por una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero, un episodio que Saab calificó en su momento como ilegal y una violación al derecho internacional. La renuncia de Saab se presenta mientras Venezuela atraviesa un momento de intensa reorganización institucional con debates sobre leyes clave como la de amnistía para presos políticos y una agenda de ajustes estructurales tras años de polarización política y presión internacional. Durante su gestión, Saab fue frecuentemente criticado por organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición que le reprochaban haber minimizado o ignorado denuncias de abusos por parte de las fuerzas del orden y el sistema de justicia venezolano. Aunque se presentaba públicamente como defensor de los derechos humanos, diversos informes y observadores externos señalaron que su fiscalía jugó un papel en procesos y detenciones que organizaciones internacionales consideran arbitrarias o con falta de garantías judiciales. Además de Saab, también presentó su renuncia Alfredo Ruiz, quien se desempeñaba como defensor del pueblo, otro cargo clave en la estructura de protección de derechos y libertades en el país,
Ambos enviaron sus cartas a la Asamblea Nacional y sus salidas fueron anunciadas durante la sesión del Parlamento. La Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, anunció que se procederá a activar el procedimiento constitucional para designar comités de postulaciones y seleccionar a las personas que ocuparán de manera temporal y posteriormente de forma definitiva estas importantes funciones del Estado. Además, mientras se completa este proceso, se nombrarán encargados interinos para la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo. El presidente Donald Trump anunció durante su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso de Estados Unidos que su administración ha recibido más de 80 millones de barriles de petróleo procedentes de Venezuela. El mandatario norteamericano describió al país caribeño como un nuevo amigo y socio en materia energética. Trump destacó que esta cifra supera los 50 millones de barriles que había mencionado días antes y que la llegada de este volumen de crudo ha coincidido con un aumento de la producción energética estadounidense que, según él, se incrementó en más de 600.000 barriles por día recientemente. En su alocución, el mandatario vinculó este flujo de crudo con la relación bilateral renovada entre Estados Unidos y Venezuela que se ha visto acelerada tras la captura de Nicolás Maduro a inicios de este año y el reconocimiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada por parte de Washington. La administración Trump ha relajado en las últimas semanas ciertas sanciones petroleras contra Venezuela para facilitar la exportación y venta de crudo venezolano en el mercado internacional, incluida la entrada de cargamentos hacia refinerías estadounidenses. Estos movimientos forman parte de una agenda estratégica mayor destinada a fortalecer los vínculos energéticos entre los dos países. Trump ha utilizado esta cifra como argumento para resaltar lo que describe como un cambio histórico en la relación con Venezuela, pasando de décadas de tensiones y sanciones a un escenario de cooperación energética y comercial. En su discurso también subrayó que la producción de gas natural en Estados Unidos alcanzó niveles récords, atribuyéndolo en parte al apoyo que ha dado su gobierno al sector energético. Este flujo de crudo llega en un momento en el que el sector petrolero venezolano estaba prácticamente paralizado debido a años de sanciones y expropiaciones que limitaron severamente la capacidad de exportación del país. Con la reanudación de envíos, Venezuela se ha posicionado nuevamente como un proveedor significativo, al menos de forma temporal, para el mercado estadounidense. Apagones prolongados, transporte limitado, empleos amenazados y precios disparados. La crisis energética en Cuba está transformando la vida cotidiana de millones de cubanos y sumiendo al país en una profunda incertidumbre. La escasez de combustible y la caída en la producción de electricidad están afectando gravemente la economía y la calidad de vida de los ciudadanos. Ante la crisis, el gobierno cubano suspendió la venta de diésel y restringió drásticamente la de gasolina. Los propietarios de vehículos tienen acceso limitado a 20 litros de gasolina mediante una aplicación móvil, pero la distribución puede demorar meses. La falta de transporte ha obligado a muchos a adaptarse. Yixander Díaz, albañil de La Habana, tuvo que volver a montar su bicicleta para trabajar después de que su negocio como taxista se viniera abajo por la escasez de combustible. Para él, como para muchos, la supervivencia se ha vuelto cada vez más difícil. Parquear la moto, parquear el carro y coger bicicleta y trabajar la construcción, que llevaba un buen tiempo sin trabajar la construcción. El impacto de la crisis también se extiende a los precios de los productos básicos. La escasez de combustible ha disparado los costos de los alimentos, especialmente de los productos agrícolas. Cuba, que importa el 80% de sus alimentos, enfrenta grandes dificultades para mantener las cadenas de suministro, lo que está incrementando la escasez y la inflación. Los vendedores de frutas y verduras ya sienten los efectos de la falta de transporte. Sí, pero aquí se más escasea si los camiones dejan de venir. Y entonces el pueblo sí se va a estar necesitado de eso. En comercios pequeños como el de Jordan González, la escasez de productos se ha vuelto una constante. Empezamos a trabajar a las 9 de la mañana y a las 12 del día tenemos que cerrar ya porque no hay mercancía. No hay vianda, no hay petróleo para traer. Según la consultora privada Auge, el 96,4% de las pequeñas y medianas empresas del país enfrentan impactos que van de severos a catastróficos debido a la falta de combustible. Esto está afectando gravemente tanto a los trabajadores autónomos como a los sectores informales. La producción local de crudo cubana es insuficiente. Las 8 plantas termoeléctricas del país no logran satisfacer la demanda y los apagones son cada vez más frecuentes. Entre enero y febrero, la disponibilidad de electricidad disminuyó un 20% respecto al año pasado.
A pesar de un aumento en la producción de energía solar, con un 42,3% más en comparación con 2025, la crisis energética sigue golpeando duramente a los cubanos. A menos de 4 meses del inicio del Mundial de Fútbol 2026 que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá, el país se mantiene firme como una de las sedes más esperadas. A pesar de los recientes episodios de violencia tras la muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio un parte de tranquilidad desde la ciudad colombiana de Barranquilla. Muy tranquilo, todo muy bien, va a ser todo espectacular. Mientras tanto, las autoridades mexicanas reafirman su compromiso con la seguridad. En Guadalajara, la sede más afectada por la retaliación narco, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó riesgos para los aficionados, garantizando un entorno seguro para los partidos del torneo. Con Ciudad de México y Monterrey también como sedes del evento, no se registraron incidentes violentos. En Guadalajara, aunque los recientes disturbios sacudieron la ciudad, las actividades cotidianas se reanudan de forma paulatina y los preparativos para la Copa del Mundo siguen su curso. Guadalajara, junto con las otras sedes, estará lista para recibir a las 48 selecciones de todo el mundo. Además de 4 encuentros, entre ellos uno de los más destacados de la primera fase entre Uruguay y España, Guadalajara albergará junto a Monterrey el torneo de repesca que a finales de marzo definirá los 2 últimos clasificados a la Copa del Mundo. En ese certamen participarán 6 selecciones: Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam. Tapalpa, en el oeste de México, todavía está conmocionada. Al amanecer del domingo, la pintoresca comunidad se vio sacudida por disparos de metralletas y el rugido de los helicópteros. El capo mexicano El Mencho se ocultaba aquí, en un lujoso complejo turístico de la localidad. No, pues fue de terror, ¿no? Estuvo de terror ahí, tantos balazos, porque pues, se veían los helicópteros, se veían los aviones. Yo me di cuenta, yo conté 3 helicópteros y un avión. Y se escuchaban pues las metralletas de aire-tierra y de tierra-aire, y también por ahí afuera pasaron 4 sujetos con armas largas. No supe si eran militares o del otro bando, pero los vimos por ahí caminando. Según testimonios recogidos por la France Press, Nemesio Oseguera, el poderoso líder del cártel Jalisco Nueva Generación, había mantenido un perfil bajo en el Tapalpa Country Club, un complejo de residencias de descanso. Allí tuvo su última cita con su novia, quien, según informes oficiales, fue una pieza clave para ubicarlo. El Mencho y su equipo de seguridad repelieron a balazos el operativo militar. Pero en su huida por el bosque, el capo narco fue alcanzado por las balas del ejército y murió cuando era trasladado por aire a un hospital. En represalia, este pueblo, considerado mágico por su encanto y sus actividades para el turismo de montaña, se convirtió en el epicentro de una ola de bloqueos en carreteras y quema de vehículos y comercios que se expandió a 20 de los 32 estados del país, en acciones coordinadas por el cártel para vengar la muerte de su jefe. Muchos residentes y turistas se encerraron y recién salieron a la calle el martes. Nos encerramos y así nos quedamos, un día entero sin comer, sin nada, porque fue un día donde nosotros ya nos tuvimos a levantar para venirnos al tianguis y no teníamos más de que se me hace que un jitomate y una cebolla. Duramos un día entero sin probar bocado. El martes los comercios empezaron a abrir de nuevo y lentamente la actividad recuperó su ritmo habitual. Los comerciantes confían ahora en que el episodio no afecte al turismo. Y esperemos en Dios que sí venga, porque la verdad nosotros vivimos del comercio. Casi la mayoría del pueblo vivimos de los turistas y sí queremos que vengan. Total, eso pues fue allá y fueron sus broncas. Aquí el pueblo está tranquilo, aquí el pueblo es el pueblo. Todo lo contrario, ahora vamos a ser más famosos. ¿Por qué? Porque aquí es donde se echaron al Mencho y la gente va a venir, ya sabes cómo somos los mexicanos. De todo le sacamos el humor a las cosas. El martes los turistas que seguían en la localidad comenzaron a abandonar el poblado en largas caravanas escoltadas por vehículos oficiales.
Además de ser una de las sedes del Mundial de Fútbol y la tercera urbe más grande de México, Guadalajara trata de volver a la normalidad luego de 3 días con negocios y actividades públicas en suspenso por la ola de violencia desatada tras el operativo militar en el que murió el capo El Mencho en un pequeño pueblo al sur de la ciudad. Habla Rubén Valadez, comerciante mexicano afectado. Al parecer ya se está mejorando todo, poco a poco, pero todavía tenemos algo de temor. Y con prevención todo el mundo, porque pues todo puede pasar de la noche a la mañana. Guadalajara, con más de 5 millones de habitantes, se convirtió en una ciudad fantasma luego del operativo militar contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, considerado el más poderoso de México. El Mencho fue abatido por fuerzas militares en un exclusivo complejo residencial en Tapalpa, un pequeño pueblo 130 kilómetros al sur de la capital de Jalisco. La muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación desató una ola de violencia en gran parte del país, con bloqueos, cancelación de vuelos, incendios de vehículos y negocios, así como enfrentamientos con autoridades que dejaron 25 militares y más de 30 miembros del crimen organizado fallecidos. La violencia desatada por la muerte del líder del cartel ha generado preocupación en Jalisco, ya que será una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2026 y acogerá a 4 partidos, entre ellos el España-Uruguay, uno de los más atractivos de la fase inicial el 26 de junio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió al Congreso que apruebe un proyecto de ley conocido como Safe America Act, que busca endurecer las normas electorales y reforzar los requisitos para poder registrarse y votar, centrado especialmente en exigir prueba documental de ciudadanía para todos los votantes en elecciones federales. Esta iniciativa fue aprobada por la Cámara de Representantes y ahora se debate en el Senado. Su objetivo declarado es asegurarse de que solo ciudadanos estadounidenses puedan registrarse y votar en elecciones federales, una medida que, según sus promotores, fortalecería la integridad del proceso electoral. El proyecto obligaría a las autoridades electorales a exigir pruebas de ciudadanía como un pasaporte estadounidense o un documento oficial similar antes de permitir que alguien se registre para votar. Además, requeriría que los estados eliminen de sus registros a personas que no pueden demostrar su estatus de ciudadanos. Trump ha impulsado esta iniciativa como parte de su discurso en el mensaje del Estado de la Unión, donde instó a los legisladores a aprobar leyes serias para proteger las elecciones de Estados Unidos, y específicamente mencionó el Safe America Act como una pieza clave para detener la participación de personas sin ciudadanía en los procesos electorales. Los críticos de esta medida señalan que aunque la ley pretende evitar que migrantes indocumentados participen en elecciones, algo que ya está prohibido por la ley federal vigente, el impacto real recaería sobre ciudadanos con dificultades para obtener o presentar la documentación requerida. Esto podría afectar especialmente a jóvenes o personas de bajos recursos y residentes en zonas rurales. El presidente Donald Trump presumió el martes ante el Congreso de una remontada histórica de Estados Unidos y advirtió que responderá a cualquier amenaza, y eso incluye a América Latina, en el discurso sobre el Estado de la Unión más largo de la historia. Pero esta noche, después de tan solo un año, puedo decir con dignidad y orgullo que hemos logrado una transformación sin precedentes, un cambio radical, sin duda un cambio radical. Su intervención duró 1 hora y 47 minutos. Mencionó éxitos como la operación de captura del presidente venezolano Nicolás Maduro o la reducción de la criminalidad. En su intervención, Trump repartió críticas a la oposición demócrata y a los magistrados de la Corte Suprema que le infligieron un duro revés jurídico hace 4 días al derribar su política arancelaria. Y luego, hace apenas 4 días, un fallo desafortunado de la Corte Suprema de Estados Unidos acaba de llegar. Un fallo muy desafortunado. Trump también aseguró que Venezuela ya ha vendido a Estados Unidos más de 80 millones de barriles de petróleo. Luego presentó por sorpresa al ex candidato presidencial venezolano, Enrique Márquez, que acaba de salir de la cárcel en Caracas para reunirse con una sobrina suya. Trump presentó también al equipo de hockey sobre hielo masculino, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Milán, algo que no lograba desde 1980, y además, ante Canadá.
pidió la aprobación en el Congreso de una ley de identificación de los votantes. And perhaps most importantly, I'm asking you to approve the Save America Act. Les pido que aprueben la ley Save America. Para impedir que los inmigrantes ilegales y otras personas sin permiso voten en nuestras sagradas elecciones estadounidenses. El fraude es rampante. Tú mataste a estadounidenses, le replicó una representante demócrata, la política de origen somalí, Ilhan Omar. La demócrata se refería a la muerte de 2 activistas contrarios a las redadas contra migrantes irregulares en la ciudad de Minneapolis, la crisis política más grave de Trump en este segundo mandato. Como presidente haré la paz donde pueda, pero nunca dudaré en enfrentar las amenazas a Estados Unidos donde sea necesario. El líder republicano repartió de nuevo advertencias a enemigos como Irán y aseguró que busca una solución diplomática, aunque advirtió del riesgo de que el país de Medio Oriente desarrolle armas nucleares. Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto llegarán a Estados Unidos. Tras el martillo de medianoche se les advirtió que no intentarán reconstruir su programa armamentístico, en particular las armas nucleares. Sin embargo, continúan. Lo están empezando todo de cero. Lo aniquilamos y quieren empezar de nuevo. El republicano prometió hace un año el inicio de una edad de oro para su país. Irritado ante una inflación tenaz, la división política y la creciente sombra del gigante chino, decenas de congresistas demócratas faltaron a la cita tradicional que tiene lugar cada año en protesta por la política antimigratoria del mandatario. Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto llegarán a Estados Unidos. Tras el martillo de medianoche se les advirtió que no intentarán reconstruir su programa armamentístico, en particular las armas nucleares. Sin embargo, continúan. Lo están empezando todo de cero. Lo aniquilamos y quieren empezar de nuevo. El presidente de Irán expresó el miércoles su optimismo antes del nuevo ciclo de negociaciones con Estados Unidos en Ginebra, después de que Donald Trump acusara a ese país de desarrollar misiles capaces de alcanzar Estados Unidos y de continuar con sus ambiciones nucleares. Vemos una perspectiva favorable para las negociaciones. El señor Araghchi estará en Ginebra mañana. Estamos continuando el proceso bajo la guía del líder supremo para que podamos superar esta situación de ni guerra ni paz, lo que nos facilitará eliminar los obstáculos para la economía iraní. Trump ha multiplicado las amenazas de atacar Irán en caso de que no se llegue a un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán y mantiene la presión con un dispositivo militar masivo en Medio Oriente que incluye portaaviones. Durante su discurso sobre el Estado de la Unión en la noche del martes, acusó a Irán de estar trabajando para construir misiles que pronto alcanzarán Estados Unidos. El mandatario también dijo que dará prioridad a la vía diplomática, pero mantuvo su presión sobre el país. El miércoles, el gobierno estadounidense anunció nuevas sanciones contra Irán. Estas sanciones tienen como objetivo más de 30 personas, entidades y buques que, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, facilitan ventas ilícitas de petróleo iraní, así como la producción de armas en el país. El nuevo presidente interino de Perú, el izquierdista José María Balcázar, nombró el martes como su nueva primera ministra a la economista de derecha Denise Miralles. Miralles, de 49 años, fue ministra de Economía del destituido expresidente José Gerí, antecesor de Balcázar. Junto a ella, otros 6 ministros del anterior gobierno fueron ratificados en sus puestos, entre ellos el canciller Hugo de Sela.
El nombramiento de Miralles causó sorpresa, ya que unas horas antes el economista liberal Hernando de Soto, ex candidato presidencial, había asegurado que asumiría como primer ministro. El gobierno explicó que de Soto presentó un ambicioso plan de gobierno, pero que no fue posible alcanzar los consensos necesarios para materializarlos por lo breve y transitorio del actual mandato presidencial. La presidencia indicó que su prioridad es la gobernabilidad y la conducción transparente del proceso hacia las elecciones del próximo 12 de abril. Balcázar debe gobernar hasta finales de julio, cuando será reemplazado por quien sea elegido en las urnas. Por lo menos 31 muertos y 38 desaparecidos ya deja el fuerte temporal que golpeó 2 municipios del estado Minas Gerais, al sureste de Brasil, según informó el Cuerpo de Bomberos de la zona. El municipio de Juiz de Fora es el epicentro de la emergencia. Según el más reciente balance oficial, 25 personas han fallecido allí y se intenta ubicar a otras 36. El resto de muertos y desaparecidos se localizan en la ciudad de Ubá, a unos 100 kilómetros de distancia, y donde la magnitud de los daños hace muy difícil la entrada y salida de allí. Deslizamientos, colapsos de puentes y carreteras, así como cortes de luz y barrios enteros inundados, han obligado a evacuar de sus hogares a cerca de 700 personas entre Juiz de Fora y Ubá. Cerca de 500 efectivos de fuerzas de seguridad, apoyados por perros rastreadores, han podido rescatar a cerca de 200 personas con vida y siguen buscando a los desaparecidos entre los escombros de 74 casas que se fueron abajo. La Corte Suprema de Brasil condenó el miércoles a 76 años de prisión a 2 exparlamentarios que ordenaron el asesinato de la concejala Marielle Franco en 2018. Se trata del exdiputado Chiquinho Brassao, de 62 años, y su hermano Domingos, de 60, quienes, según la Corte, ordenaron el crimen como represalia por el trabajo político de Franco contra las milicias, grupos criminales que controlan zonas enteras de barrios populares de Río de Janeiro. El juez Alexandre de Moraes aseguró que los Brassao no solo tenían contacto con la milicia, sino que eran la milicia. Desde su rol como concejala, Franco buscaba impedir la expansión de las urbanizaciones ilegales dentro de los barrios pobres, una de las mayores fuentes de ingreso para las milicias. La activista fue acribillada a balazos por un ex policía el 14 de marzo de 2018. Tenía 38 años y viajaba en auto por el centro de Río de Janeiro. Su chofer también murió. Según la Corte, fue asesinada para dar un recado a la clase política carioca. Los hermanos fueron hallados culpables de doble homicidio calificado, organización criminal armada y la tentativa de homicidio de una asesora de Franco que sobrevivió al ataque. También fue condenado Rivaldo Barbosa, un excomisario de policía que fue el primero en dirigir la investigación. Barbosa fue sentenciado a 18 años por obstrucción a la justicia e intentar proteger a los hermanos Brassao. Por su parte, el exagente de la policía militar y miembro de la milicia Ronald Paulo de Alves fue condenado a 56 años por vigilar la rutina de Franco e informar su paradero la noche de su asesinato. Y el ex asesor de Domingos Brassao, Robson Calixto Fonseca, recibió una condena de 9 años por actuar como intermediario entre los acusados y miembros de la milicia. El tirador y un cómplice ya habían sido condenados a largas penas de cárcel en 2024. Las autoridades de Colombia allanaron el miércoles en Bogotá un depósito atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, destinado a fabricar explosivos con potencial para cometer acciones terroristas durante las elecciones de este año, informó el ministro de Defensa Pedro Sánchez. En el operativo realizado en el sur de la capital por el Ejército y la Policía, con apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, fueron capturadas 2 personas y se incautaron morteros y municiones. El ELN anunció esta semana un cese al fuego unilateral para los comicios legislativos del 8 de marzo y presidenciales del 31 de mayo, en un contexto marcado por la violencia política, incluido el asesinato en 2025 del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe. La Defensoría del Pueblo ha advertido que el ELN representa una fuente de amenaza, especialmente en zonas rurales, y reportó 457 amenazas de muerte contra líderes sociales y políticos en el periodo preelectoral. Por su parte, la misión de observación electoral sostiene que casi un tercio del territorio colombiano enfrenta riesgo de violencia.
Turistas extranjeros disfrutan la playa salvadoreña de El Tunco. Antes esta zona estaba plagada de pandilleros y los turistas no escatiman elogios para el presidente Nayib Bukele por su estrategia de seguridad, aunque reconocen que en su ofensiva pueden haber caído inocentes. Como en todo proceso de cambio, yo creo que siempre va a existir ese justos pagan por pecadores. Y en algunos casos pues hay que llevar un proceso adecuado, pero siento que el camino que lleva el país me agrada mucho. En sus redes sociales, con millones de seguidores, Bukele presentó los conciertos de Shakira como ejemplo de que el país está cambiando. Pero Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian que bajo el estado de excepción han sido detenidas unas 90.000 personas, incluidos unos 8.000 inocentes ya liberados, reconoce el gobierno. Entiendo yo, hay bastante violaciones de derechos humanos en este proceso, como están arrestando a gente sin proceso, sin nada. Pero al mismo tiempo creo que lo que me dicen la gente que conozco, los salvadoreños, que le gustan que la seguridad ha aumentado. Con playas sobre el Pacífico, volcanes y ruinas arqueológicas, El Salvador recibió el año pasado más de 4 millones de visitantes, 60% más que en 2019, cuando Bukele llegó al poder. En el país de 6 millones de habitantes, el turismo en 2025 representó ingresos por $3.600 millones, casi un 10% del Producto Interno Bruto nominal. Los últimos 3 años ha estado creciendo bastante por la decisión que decidí dejar mi antiguo trabajo y comenzar porque ha crecido bastante. Entonces, hay lugares a los que antes no podíamos acceder. Shakira ofreció 5 conciertos que atrajeron a más de 144.000 asistentes, casi la mitad de extranjeros, que dejaron una ganancia de $110 millones según el gobierno. En esa multitud había guatemaltecos y hondureños cuyos países sufren el terror de las pandillas. Como no vivo acá no le puedo dar mayor opinión, ¿verdad? Pero sí he vivido, en lo que he visto, pues que sí hay bastante seguridad porque nos hemos sentido tranquilas, andamos con nuestras pertenencias y pues nada que ver en otros lugares, ¿verdad? Bukele, de 44 años, que se define irónicamente como dictador cool, es apoyado por 9 de cada 10 salvadoreños, según encuestas. Además, Estados Unidos bajó al mínimo el nivel de alerta para los estadounidenses que viajen a El Salvador. El Papa León XIV viajará del 6 al 12 de junio a España, donde visitará Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. Según anunció el miércoles el Vaticano, el pontífice visitará primero la capital, Madrid, y luego Barcelona para inaugurar la nueva y más alta torre de la Basílica de la Sagrada Familia. La visita coincide con el centenario de la muerte del arquitecto que creó la basílica, Antoni Gaudí. El artista catalán fue declarado venerable por el Vaticano en 2025, la primera etapa en la vía de la santificación. Tras su paso por Barcelona, León XIV tiene previsto viajar a las Islas Canarias. Este archipiélago español, situado frente a las costas del África Occidental, es un punto clave de la ruta migratoria hacia Europa, una cuestión que preocupa mucho al Papa, igual que a su predecesor argentino Francisco. La última visita de un papa a España se remonta a agosto de 2011, cuando Benedicto XVI viajó a Madrid para las Jornadas Mundiales de la Juventud. Este será el cuarto viaje al extranjero del papa estadounidense desde su elección en mayo de 2025. El Vaticano anunció también el miércoles una visita de un día del papa a Mónaco el 28 de marzo. Y un viaje a África del 13 al 23 de abril que lo llevará a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. La plataforma estadounidense Reddit fue sancionada en el Reino Unido con una multa de cerca de $20 millones por haber utilizado de manera ilegal datos personales de menores. La multa fue impuesta por el regulador británico de protección de datos, Information Commissioner's Office, tras una investigación abierta en marzo de 2025. Según el organismo, Reddit no implementó un mecanismo sólido de verificación de edad y carecía de base legal para tratar los datos de menores de 13 años.
Aunque sus condiciones prohíben el acceso a niños por debajo de esa edad, hasta julio de 2025, la plataforma solo solicitaba la edad mediante autodeclaración, un sistema que, advierte el regulador, es fácil de eludir. El ICO señaló que menores de 13 años pudieron ver sus datos recopilados y utilizados sin comprenderlo, quedando potencialmente expuestos a contenidos inapropiados. Reddit, por su parte, defendió su compromiso con la privacidad y anunció que apelará la decisión. Este caso se suma a otras investigaciones en curso del ICO sobre el uso de datos de niños por parte de TikTok e Imgur, mientras el gobierno de Keir Starmer busca reforzar la protección de menores en línea.